Que Dios les bendiga. Hoy vamos a estar leyendo en Primera de Crónicas 17, en sus versículos del 1 al 4. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto debajo de cortinas. El arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Gloria al nombre del Señor, gloria a Jesús. En esta enseñanza podemos ver que no todo lo que uno piensa que es de Dios significa que Dios está de acuerdo. En esta historia vemos que el rey David quería edificar una casa para Jehová, para poner el arca del pacto, la cual representaba su presencia. El profeta Natán le dice: haz todo lo que tengas en tu corazón, y agrega: Dios está contigo, como una manera de decir Dios está de acuerdo. Pero vemos que en la noche viene palabra de Jehová al profeta Natán, donde Dios le da a entender a Natán que no está de acuerdo con que David le edifique casa. Y le dice a sí mismo: dile a mi siervo David que él no me edificará casa. Entonces, así hay muchas cosas en nuestra vida que creemos que es la voluntad de Dios, pero no lo es. Como otras cosas que entendemos que no es la voluntad de Dios y posiblemente sí es la voluntad de Dios. Es bueno que nosotros busquemos dirección de Dios y no tomemos decisiones o no determinemos que algo es o no es de Dios simplemente porque lo más lógico es que sea de Dios o lo más lógico es que no sea de Dios. No podemos determinar que la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra lógica humana. Siempre es bueno pedir confirmación al Señor de si es o no es su voluntad. Y no simplemente entristecernos y decir: no, yo sé que esa no es la voluntad de Dios. O alegrarnos y decir: sí, yo sé que esa es la voluntad de Dios con respecto a una cosa o la otra, sin tener la confirmación de Dios. El profeta Natán se llevó de su lógica. David era rey, era siervo del Señor y entendía que Dios estaba con él. Entonces, ¿cómo no iba a poder David edificar una casa para el Señor? Entendía que también el deseo de David era algo bueno, edificar casa para Jehová. Entonces, así hay muchas cosas en nuestra vida que podemos entender que sí, que está bien, que son la voluntad de Dios y no serlo. Siempre busquemos la dirección de Dios. Nunca nos dejemos llevar de nuestra propia opinión, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que a mí me parece o de lo que alguien ha dicho, sino que tenemos que buscar la dirección de Dios en todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Si vamos a hacer algo en nuestra vida que todavía el Señor no nos ha confirmado, que está de acuerdo con su voluntad, no podemos decir: sí, Dios me dijo, sí, yo sé que esta es la voluntad de Dios, yo sé que este es el sentir de Dios para mi vida, sino que tenemos que estar seguros que es la voluntad de Dios. Tenemos que pedir confirmación, ya que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Hay cosas que a veces tenemos tanto deseo de hacerlas que podemos pensar que esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ubicar que la voluntad de Dios es de acuerdo a nuestra lógica humana. Por ejemplo, entendemos que el que esté enfermo se va a sanar y no siempre se sana, a veces muere. Entendemos que la persona que está sola va a tener una pareja y no siempre es así, a veces muere solo, pasa toda su vida solo porque tiene una misión de parte de Dios. Se entiende, ¿verdad?, que pues la persona que no tiene casa, Dios le va a dar casa, pero todo va a depender porque hay personas que tienen casa y Dios lo que le dice: vende tu casa y vete a la selva, vete a predicar, vete a lugares remotos. Entonces tenemos que entender que no siempre lo que nosotros entendemos desde nuestra lógica humana que va a acontecer, va a acontecer. Por ejemplo, una pareja joven que está casada, que no tiene hijos, se le dice: sí, tú vas a tener hijos, pero no siempre sucede así. Dios es todopoderoso y Dios ha hecho muchos milagros. Dios ha hecho que muchas personas que son estériles puedan tener hijos, pero también Dios tiene su propósito y Dios tiene sus planes. Antes de nosotros involucrar a Dios y decir si Dios está de acuerdo, Dios no está de acuerdo, nosotros tenemos que orar y pedir su confirmación. Antes de señalar quizás a algún cristiano o alguna congregación o algún pastor, algún líder, porque está haciendo algo que nosotros entendemos que no es la voluntad de Dios, pero Dios no nos la ha revelado, tenemos que pedir dirección de Dios. No podemos estar diciendo: este está haciendo algo que no es de Dios, eso que hace no es de Dios, eso que hace está mal, sin nosotros primero haber pedido confirmación de parte de Dios, haber pedido revelación de parte de Dios. A veces decimos: esta persona es de Dios, esta persona no es de Dios,
pero el Señor no nos ha revelado nada, sino simplemente por lo que nosotros creemos y entendemos. Entonces, este es un momento en el que el Señor nos está llamando a que traigamos todas esas cosas que decimos que sí y que sí son de Dios, que sí no son de Dios, pero que Dios no nos ha confirmado, que la traigamos delante de Él y que sea Él que determine qué es de Él y qué no. Y nosotros no estemos juzgando por ahí, ni estemos diciendo esto sí o esto no, sino que sea el mismo Señor que determine qué es de Él y qué no es de Él, con qué Él está de acuerdo y con qué no. Recuerde que a veces vivimos en la voluntad permisiva. Hay muchas personas que están ejerciendo ministerios que no ha sido el ministerio al que Dios lo ha llamado, pero lo están ejerciendo en la voluntad permisiva de Dios, que el Señor ha permitido que usted lo haga. Entonces, recuerde que tenemos que todas las cosas que vamos a hacer o todas las cosas que entendemos que sí son o que no son de Dios, tenemos que preguntarle a Dios para nosotros estar seguros. Si no estamos seguros que algo es de Dios o no es de Dios, simplemente no involucremos a Dios en eso. Digamos, bueno, eso yo tengo ese sentir, no sé si es de Dios, no sé si Dios está de acuerdo, voy a orar para que Dios me revele, o yo pienso que no es así, o yo pienso que sí es así. Hacer como hizo el apóstol Pablo en una de sus cartas. Él decía, digo yo, no el Señor. O sea, usted tiene que saber cuándo, o sea, usted tiene que aclarar cuándo el consejo que usted está dando viene de usted o cuándo es algo directo de Dios. Entonces, vamos a ponernos en la brecha y vamos a preguntarle al Espíritu Santo qué es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Y cuando no estemos seguros, entonces vamos a aclarar que somos nosotros que pensamos que eso debería de hacerse así o que no debería de hacerse así, pero no que vamos a decir que es Dios cuando Dios no nos ha confirmado ni nos ha revelado. Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos en el próximo video.